con una película en cartelera, en cines. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Gracias, igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Para un realizador, un director, probablemente ver el afiche, el póster de su película allí entre la oferta en las salas de cines tiene que ser una de esas cumbres o metas a alcanzar. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, fue increíble, como siempre son las primeras veces de todo. En mi caso fue más como tuve suerte de hacer una película que tuvo un reconocimiento muy importante, y entonces eso permitió que la película se proyectara en salas de todo el mundo, prácticamente en 60 países. Entonces yo tuve que viajar a todos esos países digamos que estar presente en la premiere de la película, y en Venezuela fue al final, de último estuvo Venezuela, y me arrepentí porque luego dije, bueno, ha debido ser de Venezuela de primero, pero así tocó con Desde Allá, que fue mi primera película de largometraje, ¿verdad? Porque había hecho unos cortometrajes antes que también estuvieron en cine, pero claro, no es lo mismo, es más importante el largometraje, la primera película. Entonces, claro que fue muy emocionante, sobre todo viajar y representar, o sea, que la gente en otros países viera una parte de Venezuela contada a través de mi película. Fue muy emocionante. Si bien esa ilusión está en las manos de todo aquel que idea un proyecto, mientras lo estabas desarrollando, mientras decías, esta va a ser este va a ser mi gran largometraje, ¿pensabas que ibas a tener ese éxito? ¿Cómo se vivía en el making of? No, en absoluto, porque, bueno, yo pienso que uno sí tiene que esperar lo más, o sea, uno siempre tiene que apuntar a lo más alto, porque si te conformas con poco no vas a llegar a ningún lado. Entonces uno siempre tiene que esperar lo máximo. Y lo máximo para mí, cuando yo estaba haciendo esa película, era poder estar en el Festival de Cannes, que es muy difícil, ¿no? Y no estuve en el Festival de Cannes, pero estuve en el Festival de Venecia, Uh-huh. que es digamos el número 2. Entonces quería estar en el número 1, no estuve, pero estuve en el número 2. Por eso yo pienso que es muy importante siempre esperar lo máximo, y porque de esa manera, si quizás no consigues lo máximo, pero consigues algo importante. Entonces, después de estar en Venecia y gracias al premio del León de Oro, la película se estrenó comercialmente en muchísimos países. Así ocurrió. Pero justamente de eso también quería conversar, y es que no solo esta primera vez con tu película en salas de cine, en carteleras, girando, además participando en estos festivales, comenzaron a llegar reconocimientos y premios. ¿Cómo fue para ti escuchar tu nombre entre los nominados, el nombre de tu película allí figurando entre las opciones a ser reconocidos por estas grandes instituciones que destacan lo mejor del cine? Bueno, claro, ya digamos que es la retribución a muchísimo trabajo que invertí, porque hacer una película es un trabajo enorme. Me llevó 2 o 3 años escribir nada más el guión. Entonces fue la recompensa a tantos años de dedicación y de trabajo, porque esa primera película tardé unos 3 años en hacerla, pero en realidad son muchos más años, porque tienes ese sueño desde que empiezas con el cine, y desde que empiezas a ver películas de otros directores que te gustan, y entonces todos esos años, digamos, de preparación te llevan a hacer una película, pero en realidad esa película es el resultado de toda tu vida, de todas las cosas que tú has aprendido, de los museos que has visitado, de los libros que has leído, de las experiencias con otras personas que has tenido. Todo eso se condensa en esa obra, y por eso
el cine no es algo únicamente, o el arte, cualquier arte, así sea pintura, cine, música, no es solamente estudiar, sino vivir, porque la vida se condensa en esa obra, ¿no? O sea, ahí está todo, todo está ahí. Lorenzo Vigas, nuestro invitado a esta primera vez, es director, guionista y productor de cine. Decías que tienes que aspirar a lo máximo para llegar a un lugar cercano, pero ¿cuánto de miedo al fracaso hay en el camino? El pensar que esos 5 años se van por la borda si el proyecto no le gusta a los demás. Bueno, eso siempre es una posibilidad. Pero eso Se pasa. sabotea el camino. Mira, lo sabotea y también lo impulsa al mismo tiempo, porque ese miedo al fracaso hace que tú te esfuerces aún más por hacer el mejor resultado posible. Pero el fracaso está ahí, y es posible para todos, y quizás no cae mal un fracaso, ¿no? Porque no es tan importante luego el resultado, sino todo lo que tú aprendiste o lo que hiciste para hacer ese producto, y quizás ese no te queda bien, pero toda esa experiencia te va a servir para la próxima. Entonces, claro que el miedo al fracaso es algo que está siempre ahí, y hay que utilizarlo más bien para esforzarse más y tratar de que lo que estás haciendo sea de realmente una gran calidad, y eso va a hacer que no fracases. Pero el fracaso está ahí, es una posibilidad, es una realidad que todos los directores fracasan con alguna película. Fíjate que hay directores, inclusive Coppola, que hizo estas películas tan maravillosas al comienzo, El Padrino y Apocalipsis Now y todas estas, luego hizo unas películas muy malas, ¿no? Entonces es casi imposible evitar el fracaso, sí, pero hay que tratar de utilizarlo para hacerlo lo mejor, para sacar lo mejor de uno. Lorenzo, y dices que toda esa experiencia te sirve para las próximas, pero ¿qué lecciones te dejó esa primera vez con Desde Allá para proyectos como, por ejemplo, La Caja u otros cortometrajes que también hiciste después de Desde Allá? Bueno, Desde Allá, aunque la película que a mí más me enseñó no fue Desde Allá, sino fue El Vendedor de Orquídeas, la película que le hice a mi padre, un documental que van a proyectar en Venezuela en el Trasnocho en marzo. Esa es la película de la cual yo aprendí más, eh, y Desde Allá también, obviamente. Todo se va acumulando, ¿no? Todas las cosas que vas haciendo te van dejando algo y hacen que la próxima quizás sea un poco menos difícil hacerla. Eso no quiere decir que sea mejor, porque a veces lo que es más fácil no quiere decir que sea mejor, ¿no? A veces quedan mejor las cosas que te costaron más trabajo. Pero bueno, sí, la experiencia se va acumulando de alguna manera. Lorenzo Vigas es nuestro invitado a esta primera vez. Es director, es guionista, productor de cine. Llegó a prácticamente una de las cúspides del cine con Desde Allá. Si bien ese miedo al fracaso existe, hay un momento en que el director llega a saber que va a ser un éxito, que se lo huele, o eso es Mira, sí. sorpresivo. No, yo depende yo pienso que depende mucho yo por lo menos soy muy crítico con mi trabajo, y hay un momento en donde ya ves la película terminada y dices, sí, esto va a funcionar, esto es bueno. Este, aunque quizás hay directores que ven una película que en realidad no está muy buena y ellos sí piensan que está bueno, entonces hay algo ahí bien. Yo tenía confianza de que la película tenía calidad internacional, yo estaba seguro. Ahora, que la película iba a ser tan bien recibida por la crítica y todo eso fue una sorpresa. Yo no pensé que iba a obtener un premio tan importante ni nada de eso. Pensé que iba a ser, sabía que era buena, sabía que tenía calidad, pero nunca esperaba un reconocimiento tan importante. Hoy, ¿cómo ves ese premio, ese León de Oro? Aquí lo estoy viendo en mi escritorio. Sí, bueno, durante un tiempo el premio no lo podía ver, lo tenía metido en su caja, porque después de ganar el León de Oro me encontré
estaba presentando la película en Toronto y me encontré a un director de cine mexicano que se llama Arturo Ripstein, que es un maestro ya de una generación anterior. Y Arturo me dijo, te ganaste el premio del Tigre, y le pregunté por qué, porque ese tigre te va a perseguir toda la vida. Y eso pasa, ¿no? Cuando te ganas un premio demasiado importante, ese premio te persigue. Y entonces, efectivamente, yo no podía ver el león, lo dejé metido en una caja durante un par de años, y después de hacer la caja, después de hacer mi última película, ya pude sacar el león y ahora sí lo tengo y lo puedo ver todos los días y lo disfruto. Y ese tigre que te va a perseguir toda la vida, Lorenzo Vigas, nuestro invitado, es quizás el ánimo que le da a algunos directores de los que han tenido mayor éxito en los grandes premios de la industria del entretenimiento, de ir a por otro, como dicen los españoles. Ya tengo uno en casa, este tigre me va a perseguir porque necesito otro más. Sí, eso puede pasar, pero también es el tema de ganarse algo tan importante tan pronto. Y si no lo vuelvo a hacer. Exacto. Y si esto es todo lo que había. Exactamente. Entonces, de alguna manera hay que poder pasar esa página, ¿no? Y decir, bueno, no, mi carrera continúa y yo quiero seguir haciendo películas. Pero hay gente que ha tenido un éxito muy grande con su primera y luego no ha podido hacer nada más, ¿no? Eso pasa. Tuve la oportunidad de ser jurado en Venecia con Sam Mendes, que es el director de American Beauty y bueno, un director muy importante. Él con American Beauty se ganó el Oscar, su primera película. Wow. Y le pasó exactamente igual. Tuvo que dejar el Oscar en un armario durante 5 años. No pudo filmar nada. Estuvo casi 6 años sin poder hacer nada, hasta que finalmente pudo pasar la página. Y ahí me contó que ahora sí tiene el Oscar en su oficina, en su escritorio, ya lo puso ahí. Bueno, a veces esos premios son pesados. Te persigue el tigre, así es. Exactamente. Y literalmente, ¿cuán pesados son? Ahora que Lila dice eso, si lo pones sobre la balanza, ¿cuánto pesa? ¿O es delgado? No sé. No, tiene su peso, es pesadito, sí. Lorenzo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras y con nuestra audiencia esa experiencia, tu primera vez con un largometraje en salas de cine, además con cantidad de reconocimientos y también recibido por el público. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Lorenzo Vigas, director, guionista, productor de cine y ganador del León de Oro de Venecia con Desde Allá, 10:58 minutos. Que por cierto nos decía que en marzo estará en salas de cine la película que hizo para su padre Osvaldo Vigas, El vendedor de orquídeas, así que bueno, esperar ese estreno en nuestro país. Y si va a por otro tigre. Exacto, un artista plástico tan reconocido como el padre Lorenzo Vigas, Osvaldo Vigas. 10:58, decimos hasta mañana y lo hacemos a nombre de